Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto volver a retomar una entrevista, o en este caso, por supuesto, otra, que habíamos realizado en el 2014 para el ciclo de Contragolpe. En este caso con Tomás Abraham, que ustedes saben es filósofo, escritor, bueno, para mí también literato, sin duda, y básicamente un pensador de temas profundos. Es difícil en la Argentina de hoy sustraerse a los antagonismos, creo que cada vez más, y en los próximos meses, conforme avance la campaña electoral inminente, bueno, las trincheras se van a acabar a fondo y salir de ellas no es fácil. Vamos a intentar una mirada un poquito más global, entrando desde afuera y después yendo a lo particular, en qué está pasando en la Argentina, en el mundo también, ¿no? Con las ideologías, con las nuevas corrientes, con las nuevas corrientes de pensamiento, y de todo esto vamos a hablar en un minuto con Tomás Abraham. Ya venimos. Tomás, gracias por recibirnos en tu estudio por segunda vez, y la verdad que tuvimos una muy buena repercusión de aquella primera entrevista. En el medio, la Argentina cambió de gobierno, cambió de ciclo político, claramente. Sí. Y hay un fenómeno nuevo, bastante novedoso, me parece, en la vida democrática argentina. Esto corre absolutamente por mi cuenta, que es que una fuerza, a mi juicio, de origen conservador, rodeada de una serie de elementos, digamos, modernizantes o modernizadores, se vuelve competitiva y llega a través de las elecciones al gobierno y al ejercicio del poder. Ajá. ¿Te parece que esto es así, digamos, que es una fuerza de origen conservador, poblada también de otros elementos? Eso como primer matiz. Y como segundo matiz, si esto es así, ¿qué supone en términos estéticos, en términos comunicacionales, en tanto contraposición a lo otro, a ese largo ciclo, digamos, populista, de una fuerza peronista llamada kirchnerismo? A mí todas estas especies de etiquetas con que se identifican a los acontecimientos políticos y a los movimientos políticos, se puede decir, ese es progresista, el otro es conservador, el otro es populista. Ninguna para mí sirve, para mí. No sirve ninguna. Yo no sé ni lo que quiere decir cuando son populistas. Es decir, por supuesto que después meto la mano en una bolsa y más o menos armo alguna frase. Bueno, populismo debe ser eso, sí, tiene que ver con esto, etcétera. Pero en realidad ninguna de las, en general, las caracterizaciones que dicen eso es populista o eso es progresista o eso es conservador, me satisfacen. Es decir, que Macri sea derecha y que Cristina sea izquierda, o que... yo creo que ni es eso, ni pasa por ahí. Es decir, hay una serie de políticas de ensayo y error bastante, ¿no?, que van y vienen, pero no considero que se caractericen también por tener una clientela en particular. Es decir, uno puede decir, bueno, el populismo lucra en el segundo cordón o algo parecido. Pero en realidad no hay movimiento político que no se dirija a toda la ciudadanía para poder ganar una elección, porque con una porción nunca la ganás. Entonces puede quizás tener como interlocutor especial algún sector, pero sobre ese sector se tiene que lanzar un poco hacia la masividad, si no, ni podría gobernar, porque no tendría los diputados, no tendría los senadores, no tendría, o sea, mientras sean cada 2 años elecciones, imagina, están siempre en campaña. Si cualquier gobierno en la Argentina y oposición en la Argentina, en la política representativa está permanentemente en campaña. Por tanto, se dirigirá a todos, quieren satisfacer a todos. Lo más probable es que no satisfagan a nadie o simplemente una porción, pero todo dependerá también de la coyuntura en la que Argentina está. Si Argentina tiene superávit comercial, y Argentina tiene superávit fiscal, si Argentina es la del 2004 al 2007, 2008, el que está, gana. Si Argentina tiene déficit comercial, si Argentina tiene déficit fiscal, si Argentina en vez de tener viento de cola y tiene viento en contra, el que está en el gobierno pierde.
y vos lo podés llamar conservador, entonces la Argentina de repente, si tiene viento de cola, ganaron los conservadores. ¿Desde cuándo Argentina tiene un movimiento conservador? No, Macri, Vidal, María Eugenia Vidal, ganó la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires es conservadora. No, no es conservadora. Ganó la Vidal y le ganó a Aníbal Fernández. Fue estas cosas que se dan por azar, por una serie de circunstancias, etc. Y uno, como quiere pensar racionalmente y quiere entender y ser inteligible, necesita enseguida identificar, bueno, conservador, progresista, etc. El gobierno de Macri, desde el punto de vista, digamos, conservador, si uno quiere pensar que son conservadores, hay tendencias conservadoras que tienen que ver con la Iglesia, que tienen que ver con lo que se llama gorilismo, que tiene que ver, pero que no satisfacen a esos sectores. Vos agarras a un tipo como Esper, ¿no? Este gobierno es populista. Entonces vos andás a discutir con Esper, qué sé yo. Para Esper es populista, porque hay déficit fiscal, porque siguen con los subsidios, porque tratan de satisfacer no sé qué cosa, para él es un populista. Vos agarrás después agarrás que tienen a un Frigerio Nieto, ¿no? Que, bueno, viene de una escuela frigerista, por lo tanto, es decir, vos no tenés un stock de programas de gobierno infinitos. El otro día Marcelo Bielsa decía, yo vi 60.000 partidos de fútbol, hay 10 tácticas. Bueno, nosotros hemos visto programas de gobierno, no sé si 60.000, pero un montón. ¿Qué posibilidades tiene la Argentina de inventar algo para satisfacer a las grandes mayorías? No, con ninguna. Entonces, no considero que la palabra conservadora a mí me ubique con este gobierno. Yo podré tener quizás un punto de vista que digo, a mí este gobierno me parece que hubiera asumido hace una semana. No conservador, hace una semana, como que recién llegaron. Y están hace 1 año y medio. Porque están como estudiando el panorama. Después de un año y medio. De repente dicen, bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a probar lo otro. ¿No? Están descubriendo a la Argentina. Y el tiempo pasa muy rápido, porque ahora ya va a haber elecciones y los veo como debutantes, los veo como inexpertos, los veo poniendo una bandera donde ponen 1816 en vez de 1810, equivocándose en cuanto gana un jubilado, improvisando sobre la marcha, sacando a una canciller que antes no sé quién era, una especie de premio Nobel de la Paz, y porque que se van a la China y no pueden traer una sola inversión porque fueron un poco a destiempo. Es decir, ¿qué pasa? Recién llegaron. Es decir, me da esa sensación que, es decir, por supuesto, asumir un gobierno, que no es lo mismo que gobernar una ciudad, gobernar una nación con un partido débil, porque eso siempre lo dije yo, va a asumir un gobierno débil, que es débil, que no tiene estructura nacional, y es muy posible que cuando pasen 4 años esté mejor preparado, pero en ese momento a lo mejor se tiene que ir, porque le va a llevar bastante tiempo. Pero aún así, llevándole tiempo, digo, tampoco tan debutante no puede ser como para... A mí me da la sensación de que todavía les quedó grande el país. Es decir, es un gobierno que tendrá gente capaz. Es decir, porque hay Dietrich debe tener un buen plan. Y debe estar, ahora en obras públicas van a hacer un par de cosas, ¿no? Es decir, la deuda la van a usar también para un poco de cemento, no solamente para un déficit. Pero hay gente que, digo, quiere hacer algo. Pero no sí, quiero dejarte sesgado en esta disputa, digo, pero ¿cuáles son las categorías, en tanto vos filósofo, que te permiten trabajar o estudiar en qué sintonía se mueve un gobierno? Bueno, todas las categorías de la tradición no me sirven. Entonces me interesa saber un poco lo que hacen. ¿Te parece, digamos, que... ¿Qué hacen? No, pero quiero decir, y esto incluso si querés hacemos una abstracción de la Argentina, porque están pasando cosas muy interesantes en el mundo, digo, o sea, la aparición del fenómeno Trump, la aparición de los chicos de Podemos en España, el Brexit en Inglaterra, es decir, están
mostrando unos nuevos malestares en las sociedades modernas que tal vez necesitemos otras categorías para estudiarlas o para entenderlas. En este momento estoy pensando, ¿no? Es decir... Algunos dicen, por ejemplo, que Occidente fue... que el siglo XX en Occidente fue el siglo de la ideología. Sí. Y que estos nuevos años, no diría que sean aideológicos, pero pareciera que están regidos por otras corrientes, otros esquemas. ¿Qué sé yo? Dicho esto, en 1917 se instaló la Revolución Comunista, que marcó 80 años la vida, digamos, del siglo XX, o 70 años. No se puede entender el capitalismo sin ese proceso del comunismo. Es decir, tal vez aparece algo a la vuelta de la esquina, porque estamos en 2017, que cambie todo este tablero. Ahora, dicho esto, ¿cuáles son, te parece a vos, las categorías que más nos permitirían entender los comportamientos de la sociedad? Mira, no diría eso de lo ideológico y no ideológico, porque ahí es un terreno muy empantanado. Para mí hay dos grandes visiones de la política. Una que piensa que la política es la continuación de la guerra. La otra que es la continuación del contrato o del compromiso. Son dos grandes visiones. Cuando vos decís el modelo liberal y republicano es un modelo absolutamente teatral, que esconde los verdaderos conflictos de una sociedad, que los verdaderos conflictos de una sociedad es una lucha de clases o una guerra de clases. Pero porque eso es así. Vos tenés que estar presente eso. Eso existe. Está, esa tensión. No, es una visión. Digo. Es una visión. No, no. Yo no digo que hay una guerra. No. No. Yo digo que hay una visión de la sociedad como una sociedad que está compuesta por grupos en un antagonismo irreversible, violento, y el modelo es la guerra civil. Ese es el modelo. Ese fue el modelo del kirchnerismo, del relato, no de la práctica. Y a veces la práctica también. Ese es el modelo del chavismo. Ese es el modelo... Bueno, las ideas de Laclau, digo, te define el antagonista, ¿no? El que te define es el antagonista. Sí, es decir, hay un modelo de guerra civil. Entonces, si vos tenés un modelo de guerra civil, tu política tiene que estar más o menos adaptada y ajustada a esa visión. Estamos en guerra. Hay enemigos y hay aliados, ¿no? Tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con el poder. Así se concibe el poder. ¿Cómo se solucionan los conflictos en este modelo? Con la lucha, con la conquista del poder a través de la lucha. A veces es lucha armada. Si no va a la lucha armada, será la lucha callejera. Si no, no importa, van a cambiar las tácticas, pero el modelo es ese. Es decir, están los oprimidos, están los opresores, están las víctimas, están los verdugos, están los cipayos, están los patriotas, lo que vos quieras, le puedes dar, pero el modelo es la guerra civil. El otro modelo es que los conflictos se tienen que dirimir por negociación, en donde no va a haber justicia, porque no es el modelo de la justicia. La justicia corresponde al modelo de la guerra civil, sino de un funcionamiento en donde va a haber diferencias, va a haber desigualdades que se van a administrar y van a haber pautas para ir progresando, mejorando con el tiempo a través de la acción civil, a través de la política en el sentido de representativa, delegativa, en donde va a haber instancias de resolución de conflictos que tienen que ver con el Poder Judicial, donde va a haber instancias de cierta autonomía, etc. Es el modelo republicano clásico, ¿no? En donde vos allá no es estanco, tiene que ir modificándose, porque hay tecnología, hay medios masivos de comunicación, los sistemas de poder cambian, pero la visión es esa. Entonces yo tengo esas dos visiones, y yo tomé partido por la del compromiso. La otra no. La otra es suicidaria. La otra fue la de la Argentina del 70 y fue suicidaria. Entonces, si estamos en la otra, tenemos que pensar juntos. Tenemos que pensar juntos. Vamos a estar en desacuerdo. Vamos a ver los conflictos y las desigualdades y las inequidades de otro modo. Entonces, yo a este gobierno, volviendo, lo veo dentro de la segunda. Me parece muy claro y me parece una verdadera categoría de entenderlo. Y me opongo a él.
Sí. Y me opongo a él dentro de la segunda. Sí, dentro del porque esquema. Me parece que están haciendo cosas mal, porque me parece que se equivocan. Puedo decir muchas cosas, me parece que les queda grande, me parece muchas cosas, pero yo vengo de 15 años en donde me estuvieron sembrando la que yo conozco del 70. No estoy de acuerdo. ¿Y ahí no te parece, no te da la impresión que recuperando a ese judío alemán que se revuelve las tripas en un cementerio de Londres llamado Carlos Marx, que la historia se repite como comedia, ¿no tiene algo de farsesco el kirchnerismo? Digo, en tanto comparativo con los 70, ¿no fue una mala representación de aquello? ¿En qué sentido? Quiero decir, porque finalmente el tema violento, el tema confrontativo, quedó bastante, por suerte, empañado por lo declamativo. Es decir, finalmente, acá, bueno, tuviste, digamos, facciones armadas, no se pusieron bombas, no se mató gente. No, pero lo que pasa es que yo no lo tomo como una farsa, lo tomo muy en serio, porque los efectos son absolutamente reales. Y además no tienen por qué parecerse a lo peor, pueden ser muy malos igual. Claro. Si vos tenés, por ejemplo, la violencia, vos decís, no se mata gente, etcétera. ¿Cómo no se mata gente? Se mata todo el tiempo gente. No, pero digo, en tanto bandos armados con una sigla que dicen ejercer una representación política determinada. ¿Y las mafias y el narcotráfico qué es? Por supuesto, es una... Están en la policía, están en el Poder Judicial, están en los políticos, están en los negocios, están en todas partes. Por supuesto que no es salimos a la calle con la bandera roja. ¿Y desde cuándo te la van a repetir como a vos te gusta? No te la van a repetir así. Pero ¿quién tiene el monopolio del uso de la fuerza pública en Argentina? Decime quién lo tiene. ¿Quién tiene las armas? Evidentemente la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado lo dejan que desear en muchos casos. Algunas la tiene el Estado, muchas no la tiene el Estado. Y las que tienen dentro del Estado, ¿a quién pertenecen? ¿A quién responden? Cuando vos hablas de inseguridad y ese tipo de cosas que es un poco mediático, pero ¿de qué te está hablando? Entonces, cuando vos decís, está bien, no hay muertos en la calle, no es Siria, no es la Argentina de las bombas que había en el 76, 75, no es el terrorismo de Estado, etcétera. Pero porque cambió, pero la impotencia es la misma. ¿Quién tiene el uso de la fuerza pública en Argentina? Vos tenés ahora una presentación de María Eugenia Vidal con toda la pantalla que muestra que ella va a poner en cada esquina de 24 o 30 lugares un par de militares. Al día siguiente asaltan a una política de la oposición. Bueno, entonces vos decís, está bien que no hay violencia, es otro tipo. No, bueno, por supuesto, eso es otro tipo. Podríamos discutir largo y tendido. Tenés un fiscal que acusa a la presidenta, lo mata al día siguiente. Es decir, acá estamos en otro nivel. Lo que pasa, al no ser manifiesto y no tener esa presencia tradicional política de la Comuna de París, a la que estamos acostumbrados, insurreccional, no nos damos cuenta de cuán maniatados estamos. Que acá quien manda no tiene rostro. Porque antes era fácil decir, es comunista, es subversivo, es nazifascista, está en la calle, tiene representación política. Bueno, no tiene representación política. Es decir, vos claramente estás ejemplificando que hay como unos nuevos poderes fácticos, en tanto desdibujados o sin un rostro tan visible, que le permiten ejercer un poder muy potente y de difícil identificación. Creyendo que no existen. Está bien. Pero también no te parece, y esto va otra vez en un plano, si vos querés, lo podemos tomar en general e ir a la particular de la Argentina, que este tema lábil de nuevos poderes o de nuevas corrientes están permitiendo a muchos actores jugar en canchas un poco difusas. Te lo voy a fundamentar. Está un poco de moda hoy en la ciencia política hablar del significante vacío. Es decir, una serie de consignas que dicen o que sirven para una cosa y para lo contrario. Exactamente igual. Por ejemplo, el eslogan más potente de los chicos de Podemos, que tienen una clara inspiración en la izquierda, es "sí se puede". En las canciones de Macri de los fines de acto era "sí se puede" o "sí podemos". O sea, un movimiento que supuestamente está ideológicamente más identificado con una expectativa de centro-derecha y otro claramente a la izquierda, tienen la misma consigna, la misma representación
en cuanto a un eslogan, a una idea. Sí. Trump dice, volvamos a hacer América grande. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Para un conservador WASP quiere decir echemos a todos los mexicanos de Estados Unidos y seamos grandes porque volvemos a ser América. Para otros es abramos todo lo que podamos porque cuando vienen corrientes migratorias Estados Unidos se vuelve poderoso y se vuelve potente. Es decir, está en tanto pareciera que hay un reflujo de esas ideologías duras que marcaron al siglo XX, sí, abierta la posibilidad de que, bueno, haya una serie de ideas que nos comprendan a todos o que todas nos podemos sentir identificados. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque me parece que mucha gente que votó a Macri en el comienzo de esta conversación que teníamos con vos, lo hizo incluso hasta de posiciones, te diría, progresistas en algunos casos. Macri pudo conseguirlo. Sí. Bueno, pudo conseguirlo. Pudo conseguir Narváez. Yo recuerdo cuando se reunían estos sociólogos apoyando la fórmula Narváez, Ricardo Alfonsín, los mismos sociólogos que son progresistas, del club político de no sé qué, y todo ese tipo de cosas, bueno, son progresistas. Y después apoyan a Macri para ver y después tratan de explicar, todo porque tienen este principio de identidad, ¿no? En el que se supone que tiene algún contenido. Eso es lo que no tiene contenido. El que dice Podemos está haciendo el Yes We Can yankee, ¿viste? Sí, compró, sí, la patentó, la metió, etcétera. Suena mejor en Obama que en Macri, la verdad tiene más glamour. Pero no hay mucho más que eso. Pero lo otro sí que es vacío. El progresismo que piensa que Macri, que esto, que el otro, andan buscando una novela rosa y no la encuentran. Etc. No hay novela rosa en Argentina. No hay novela rosa. Hay problemas estructurales absolutamente de fondo en el que cualquier gobierno que asuma se va a encontrar con un problema. Imaginémonos que hubiera ganado Scioli y que su ministro de Economía hubiera sido Kicillof, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Kicillof? Hubiera mantenido el dólar a 9, hubiera seguido diciendo que los piratas de afuera no le vamos a pagar a los holdouts, hubiera seguido exactamente igual, solidarizándose con Chávez, Brasil se caía, Lula, Dilma y demás afuera, con un Temer que ahí está, pero terminando con el PT, igual acá hubiéramos seguido con el mismo tema, solos en la madrugada, todo exactamente igual, ¿se hubiera podido seguir exactamente igual? Bueno, no, digamos que no. Entonces, ¿qué se hubiera hecho? Es muy complicado, es muy complicado. Argentina tiene, blanqueó 120, 130 mil millones de dólares, un blanqueo espectacular. Nadie trajo la plata. Está afuera. Trajeron para pagar impuestos, pero nada más. Sigue afuera. Se dice que hay más de 200 mil millones de dólares de argentinos afuera. Si eso es así, ¿qué proyecto de país tenés? Es decir, si tu capital se va y no vuelve, ¿no? Y vos hablas de inversiones, hablas de confianza, bueno, yo te regalo ser gobierno. Yo te regalo ser gobierno, porque tampoco es la culpa la tiene ese, la culpa. Entonces, siempre busco las dificultades, porque es lo que me hace pensar. Lo otro no me hace pensar. Decir que son conservadores o que el otro es populista o que ese es progresista, esas son etiquetas que la gente se da, ¿no? De placebo, de autocomplacencia. Las ideologías no funcionan únicamente como un arma de combate, son maquillajes también. Sí, nadie te va a decir, yo haría un voto calificado, porque no puede ser que todos estos brutos voten, ¿no? Para votar hay que tener tal idea. Nadie te va a decir, aunque lo piense. Son todos democráticos. Todos están con los derechos humanos. Todos están en contra del 2x1. Todos somos bonitos en Argentina. Todos estamos de acuerdo en que los maestros tienen que ganar el doble, en donde la educación es lo más importante. Permanentemente creemos que estamos discutiendo y en realidad no estamos discutiendo sobre nada, porque todos decimos lo mismo. Entonces, cuando yo te digo, bueno, ¿cuáles los modos en que yo veo? Te digo, yo para empezar tengo aguas profundas. Una es guerra civil, no como realidad, sino como proyecto. Y la otra es compromisos. Las diferencias van a existir siempre.
quédate ahí porque vamos a tener una segunda etapa de Contragolpe que va a venir en el próximo capítulo y que quiero profundizar ahí con vos porque me parece que estás como señalando los dos lugares donde parapetarse, para pensar estos temas, pero que curiosamente, en tanto Macri viene a ofertarnos esta posibilidad no guerra civilista, sino de dirimir el conflicto en otros términos, aún con la contradicción, con ganadores y con perdedores, pero buscando cierta idea del consenso, si es que existe, pero que curiosamente muchos pensadores, periodistas, sociólogos, ven en el gobierno a gente que trabaja profundamente en la grieta, o a ensancharla, o a volver a profundizarla. Hacemos ahí un parate de esta primera secuencia de la entrevista y la recuperamos en el segundo capítulo. Nosotros nos volvemos a ver el sábado que viene en Contragolpe. Gracias por habernos acompañado. Espérenos, no, porque viene la segunda vuelta.